El tema de esta mañana es siguiendo instrucciones. Vamos a ver cómo el Señor a través de su palabra nos invita a que sigamos esas instrucciones que muchas veces a nosotros pues se nos pasan por alto. Vamos a abrir en 1 Samuel, capítulo 1. Vamos a ver algo acerca de la vida de este profeta. Perdón, es el 3.1. 1 Samuel 3.1. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer un versículo y posteriormente vamos a seguir desarrollando este tema con los demás versículos. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Leamos todos juntos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, conocemos todas aquellas cosas que tú quieres para con nosotros. Te pedimos que seas tú, Señor, el que pueda ministrarnos en esta mañana, que pueda hablarnos, Señor, y que no sea yo, sino que sea tu Santo Espíritu quien pueda, Señor, ministrar el corazón de cada uno de que ha venido con alguna necesidad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Como les decía, hermanos, el tema es siguiendo instrucciones. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros compramos algún objeto, algún aparato electrónico, algún celular, dentro de la caja viene un manual que nos da paso a paso cuáles son los procedimientos a seguir que nosotros vamos a necesitar para usar ese aparato. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos nosotros? Por lo general, lo menos que vemos es el instructivo, lo menos que vemos es ese manual que viene adjunto a la compra que hemos hecho. Y ahí estamos nosotros queriendo ver cuando estamos con los celulares, ahora que tan de moda están la tecnología, las tablets y todas esas cosas tecnológicas. Y estamos queriendo ver y estamos queriendo hacer funcionar aquel aparato. Y lo que hacemos muchas veces, bueno, a mí me pasa frecuentemente, mi sobrino que está más joven y que conoce más de tecnología, le digo yo, mira, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, instálamele esto, instálamele lo otro, pero lo menos que hacemos es detenernos a ver ese instructivo para saber cuáles son los pasos a seguir para el uso de ese aparato que nosotros hemos comprado. ¿Sí o no, hermanos, que nos pasa frecuentemente? A cada momento nos está sucediendo eso. Bueno, lo mismo hacemos muchas veces como cristianos. Tenemos un instructivo que Dios nos ha dejado, que es la palabra. Y vamos a ver cada uno de esos puntos que Dios ha dejado señalado y cómo nosotros podamos usar ese instructivo en todo momento, en cada situación. Y vamos a ver un ejemplo muy bonito que fue el profeta Samuel. Cómo Samuel logró ser ese siervo que Dios escogió, ese profeta, teniendo muchas funciones dentro del llamado que Dios le hizo. En la materia de lenguaje, en segundo grado se ve un tema. Yo, como soy maestra, el pastor ya lo mencionó y algunos de ustedes pues ya lo saben. Soy maestra. Cuando di segundo grado había un tema que se llamaba siguiendo instrucciones. Pues ese tema se le da a los niños. En la materia de lenguaje se desarrollan 4 competencias. Una de estas competencias es la comprensión lectora y la comprensión escrita. Necesitamos que los niños entiendan lo que leen y comprendan lo que escuchan. Muy bien, igual que el desarrollo de esas competencias dentro de la materia de lenguaje, así es necesario que muchos de nosotros como cristianos comprendamos lo que leemos y comprendamos también lo que escuchamos. En este momento, muchos estamos acá necesitando una palabra del Señor, necesitando que Dios los ministre y nos hable. ¿Cuántos de nosotros oramos para que Dios nos ministre a través de la persona que está aquí arriba? Porque muchas veces le dejamos la responsabilidad únicamente al que aquí está arriba. ¡Ay, qué aburrido! No sirvió la prédica, me dormí. ¿Y qué con las responsabilidades que nosotros tenemos? Usted ora, hermano, cuando está sentado para que Dios lo ministre a través del que predica. Porque realmente la persona que pueda estar aquí puede ser una persona muy experta o muy inexperta, pero si usted ora para que Dios lo ministre y le haga entender lo que esa persona está hablando, siempre va a hablar palabra de Dios para su vida. Pero ¿qué pasa?
Nosotros, igual que a los niños, les cuesta mucho desarrollar esas competencias. Se hizo un estudio en el cual se dio por sentado que los niños no estaban siguiendo instrucciones, no estaban poniendo atención. Se les leía un cuento y no comprendían lo que se les estaba leyendo. Se les preguntaba para que escribieran lo que habían comprendido y no lo estaban haciendo. Por eso el desarrollo de estas competencias dentro de la materia. Ahora bien, ¿qué competencias debemos desarrollar nosotros como cristianos para poder seguir esas indicaciones y esas instrucciones que están en la palabra? Eso vamos a ver. Punto número 1. Fíjese bien, el nombre de Samuel significa pedido de Dios. Usted sabe, y algunos conocen la historia, los que leen su manual, que es la Biblia, conocen la historia de Samuel y saben que él fue un milagro que Dios hizo con Ana. Vamos a ver, Dios moldó a Samuel desde sus primeros años de vida. Vamos a ver, primera de Samuel 1, ya lo leímos, vamos a leer del 1 al 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara fuese apagada. Muy bien, ahí nosotros vemos a Samuel en el templo desde sus primeros años. Samuel dice en los estudios que tenía alrededor de 12 años cuando fue llamado por Dios. Samuel estaba, ahí lo dice en el aposento, vemos nosotros que estaba el lugar santísimo donde estaba el arca, el lugar santo, y después estaban los atrios. Probablemente Samuel estaba en ese espacio, atrás de todos esos objetos que eran sagrados, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver cómo Dios estaba moldeando a Samuel desde sus primeros años de vida, cómo estaba entregado al servicio de Dios. Muy bien, la pregunta sería para nosotros como cristianos, ¿se dejaría moldear usted por Dios? Samuel estaba siendo moldeado. Ahora bien, ¿se dejaría usted moldear por Dios? ¿No es cierto que quizás cuando entramos al cristianismo es una de las fases más difíciles, cuando Dios nos va moldeando y nos va quitando todas aquellas cosas que al Señor no le agradan, que vamos dejando todos aquellos aspectos de nuestra vida que no van conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida? Fíjese bien, Samuel tenía 12 años y desde esa edad estaba consagrado y estaba al servicio de Dios. Samuel se dejó moldear por Dios desde los 12 años, porque si bien es cierto, muchos de nosotros traemos a nuestros hijos desde temprana edad, pero no todos se dejan llevar por la palabra o son guiados por la palabra. Muchos de nuestros hijos a esas edades que entran en edades de rebeldía, sí o no, que algunos los hemos tenido que traer muchas veces hasta la fuerza. ¿Por qué? Ese niño no se está dejando moldear. En cambio Samuel sí. Samuel desde el inicio, desde que fue entregado allá como por los 3 años, dice que cuando fue destetado, Ana lo entregó, porque como había sido dedicado para Dios, y en la época cultural el destete se daba como a los 3 años de vida. Entonces él ya tenía un largo rato de estar allí. Aproximadamente, como le digo, Samuel tenía 12 años cuando Dios lo llamó. Pero desde su inicio, Samuel estaba siendo moldeado por Dios. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros vamos a dejar que Dios haga lo que quiera en nuestras vidas? Esa es una pregunta que lo debemos de hacer nosotros. Si nosotros estamos dejando que Dios nos moldee como Él quiere para su honra y para su gloria, porque más adelante vamos a ver qué fue lo que Samuel obtuvo por dejarse moldear desde el inicio. Vamos a seguir leyendo. Dios actuó a través de Samuel, pues estaba dispuesto a ser su siervo. Fíjese bien, Dios actuó a través de Samuel porque Samuel estaba dispuesto a ser su siervo. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a ser siervos de Dios, hermanos? Amén. A mí me gusta preguntar, soy maestra. Y cuando damos las clases, bueno, las colegas que tengo por aquí lo sabrán.
que uno siempre pregunta para saber cómo van los niños en su aprendizaje. Así que a mí por eso a veces cuando estoy aquí arriba me gusta preguntar, para ver qué tanto estamos aprendiendo o qué tanto estamos verdaderamente interesados en lo que Dios nos quiere enseñar. Muy bien, vamos a leer el versículo 9 y 10. El 9 y 10 dice: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Cómo dijo Samuel, hermanos? Habla porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces le ha hablado el Señor a usted a través de ese instructivo que le ha dejado, o a través de alguna persona que ha puesto en un púlpito, o a través de esa prédica que usted ha escuchado por la radio, por la tele? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y cuántas veces nosotros lo único que hemos hecho es hacernos los sordos? Es hacernos los sordos. Pero ¿qué dijo Samuel? Fíjese bien, Samuel desde los primeros años de su vida estuvo dispuesto a ser siervo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser siervos de Dios, hermanos? Amén. Como lo ha dicho muchas veces el pastor, no todos vamos a servir de un uniforme. Hay diferentes formas de servirle a Dios, pero sí es importante que nosotros estemos dispuestos a escuchar ese llamado que Dios tiene para nosotros. Desde el momento que aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo fue puesto en nuestro corazón y fuimos sellados, como dice la palabra, tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Y cuántos vamos a decir amén a ese llamado? Eso ya no depende de nadie, sino de su relación y su disposición para con Dios. Eso depende exclusivamente de la disposición que cada uno de nosotros tengamos por recibir ese llamado que Dios le ha hecho. Pero hay bendición, hermano, en el servicio, hay bendición en el llamado, hay bendición cuando nosotros nos disponemos a servir en cualquiera de las áreas de nuestra iglesia o trayendo invitados a la iglesia. Yo como testimonio puedo decir, este año comencé a servir desde el año pasado. Estuve solamente estudiando teología, pero no así involucrada ni sirviendo. Tuve muchas complicaciones de salud. Terminé el mes de octubre, que me estaba recordando, con la chic, pero con todo. Este año, gracias a Dios, Dios ha sido misericordioso conmigo. Y a pesar de mi padecimiento, a pesar de mi enfermedad crónica, yo puedo decir, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. No he tenido que faltar a ningún domingo este año. El año pasado me excusaba más de con algún maestro, fueron muy comprensivos y muy buenos los hermanos, maestros, los pastores que tenía a cargo, porque siempre había un domingo que faltaba, alguna actividad que no asistía. Bueno, los matrimonios colectivos que se hicieron el año pasado, en esa época estaba muy enferma. Dios ha sido bueno y misericordioso conmigo y puedo dar testimonio este año, a pesar de que muchas veces los exámenes por el descuido que uno tiene siempre reflejan ahí algún grado de problema, pero Dios me ha tenido aquí este año, sin faltar ninguna de las actividades que la iglesia ha programado. Entonces, sí hay bendición en el servicio. Cada uno de los que estamos aquí lo hemos experimentado, podemos decir, hermanos, sí hay bendición, sí hay respaldo de Dios. En medio de las adversidades, en medio de los problemas, Dios siempre se manifiesta con aquellos que hemos decidido dar un paso adelante en cuanto al compromiso que tenemos de servirle a Dios. Y Samuel lo había hecho a su temprana edad. Samuel lo había hecho, tanto fue así que el sacerdote era Elí, no era Samuel. Y Dios le reveló a Samuel lo que iba a hacer con la casa de Elí. Porque si usted es un lector de la Biblia, pues se podrá haber dado cuenta que había un problema ahí con Elí, con los hijos, con la casa que no había querido corregir. Entonces había venido juicio de parte de Dios. Y Dios escogió al profeta Samuel, aunque el nivel, ¿verdad?, de jerarquía, Elí estaba sobre Samuel, a quien Dios eligió para darle la revelación de lo que pasaría en la casa
de Elí fue a Samuel. Fíjense qué importante era la disposición que este siervo de Dios tenía, que Dios lo había escogido de una manera especial, que a pesar de la edad que tenía, Dios le había encomendado algo importante, y este algo importante era lo que le iba a revelar al profeta Elí. Vamos a ver más adelante. Dice, el otro punto, tenemos, Dios moldeó a Samuel el primero, se lo repito. Dios actuó a través de Samuel, pues estaba dispuesto a servirlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser siervo de Dios? El tercer punto, a los que son fieles en lo poco, Dios les confiará cosas grandes. Lo que pasó con Samuel, ¿verdad? Dios lo vino y lo trajo de lo poco a lo mucho. Él fue el primer profeta. Después de mucho tiempo, ahí ustedes en el versículo 1 dice que la palabra escaseaba en esos días. No habían profetas y Dios le delegó. Samuel fue el primero que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Entonces Dios lo puso en cosas grandes. Vamos a ver 3 del 11, vamos a leer el 11, pero específicamente del versículo 11. Aquí está lo que Dios le había revelado y que era responsabilidad de Samuel decirlo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Para terminar el 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Oiga bien, dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Bueno, pero ¿qué de especial tiene la palabra donde dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada? Bueno, Dios le había confiado una de las tantas cosas que le confiaría a Samuel posteriormente. Le había confiado que le diera esa profecía a Elí. Pero ¿qué dije en el punto anterior? Que Elí tenía una posición jerárquica arriba de lo que tenía Samuel. Samuel era un aprendiz, por así decirlo. Samuel era un discípulo, estaba aprendiendo. Pero Dios le había delegado a él la función para que él se lo revelara a Elí. Samuel pudo haber dicho, no, ¿yo cómo le voy a decir eso a Elí? Si él es el que manda aquí, si él es el que dispone. Samuel pudo haber puesto muchas excusas para no revelarle lo que Dios le había manifestado que haría con la casa de Elí. Mas sin embargo dice que Samuel no encubrió nada, porque sabía el llamado que Dios le había hecho, sabía las responsabilidades que tenía, aún teniendo una corta edad. ¿Cuántos años dije que tenía Samuel aproximadamente, hermanos? 12 años. Se lo encubrió todo. Entonces, Dios le había dado algo poco, porque esto fue poco para lo que Dios hizo posteriormente con él. Dice que si nosotros hacemos bien lo poco que hacemos, Dios nos va a poner en mucho, nos va a poner en grandes cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces como siervos de Dios no somos fieles con lo poco. No somos fieles con lo poco que Dios nos delega. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos delegue cosas superiores si con lo que Dios nos ha entregado no podemos nosotros hacer mayor cosa? La pregunta y la interrogante ¿es usted fiel con lo que Dios le ha dado? ¿Es usted fiel? Y no hablemos solo de servicio, hablemos de familia. ¿Es fiel con la familia que Dios le ha entregado? ¿Está aquí su esposa, su esposo? ¿Está aquí sus hijos? ¿Está aquí las personas que dependen de usted? ¿O las personas deciden qué hacer o qué no hacer? Los que tienen hijos a cargo, los que tienen hijos que aún ellos gobiernan, o aún los que tienen hijos que ellos ya trabajan pero viven en su casa, que hemos aprendido nosotros, que mientras vive en nuestra casa, coma en nuestra mesa y duerma bajo nuestro techo. No podemos nosotros dejarles a ellos la responsabilidad que nos competen a nosotros como padres. Entonces, ¿estamos siendo nosotros fieles con esas cosas que el Señor nos ha entregado, hermanos?
Debemos de hacer una reflexión y todas estas preguntas son para que usted las reflexione y se las conteste y se pregunte si está llevando a cabo esas instrucciones que Dios le ha delegado como cristiano, como siervo de Él. Muy bien, vamos al otro punto. Fíjese bien, Samuel desempeñó diferentes cargos. Samuel fue juez, fue el último de los jueces, fue sacerdote y también fue profeta, aparte de ser consejero de los reyes, porque él, como le decía, ungió a uno de los reyes, a uno de los primeros reyes, no fue el único, porque él también ungió a David. Entonces, vamos a ver ahí el versículo, el 3:20. Oiga bien. El 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjese bien, y todo Israel, desde Dan a Berseba, conoció que Samuel fue fiel profeta de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Samuel hablaba, toda la profecía que él enseñaba o que él revelaba más bien al pueblo, porque el profeta se hacía, Dios le hablaba a él y él la revelaba al pueblo. Entonces, toda esa profecía se cumplía. Todo el pueblo, o sea, cuando dice desde Dan hasta Berseba, quiere decir que no hubo ningún lugar en la parte de Israel que no supiera lo que estaba pasando con Samuel. Muy bien, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué debemos nosotros hacer para seguir las instrucciones que Dios nos ha delegado? Vea, ya nosotros vimos la vida de Samuel, cómo Dios lo fue llevando y decíamos que él se dejó moldear, fue siervo de Dios, se dispuso desde temprana edad, Dios le confió y fue fiel en lo que Dios le dio. Y Samuel por eso, por todas esas cualidades que le he mencionado, él desempeñó diferentes liderazgos dentro del pueblo de Israel. Y desde Dan hasta Berseba, dice la palabra, todos conocían del testimonio, podemos decirlo así, del testimonio que Samuel tenía con el pueblo. Algo bien importante, la palabra testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no podemos estar divorciadas de esa palabra. Nosotros como cristianos debemos de saber que debemos tener un testimonio que cuidar, que guardar. Primeramente porque sabemos que la obediencia a Dios trae bendición. No podemos comportarnos como la gente de afuera. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio de actitud, de conducta, de preservarnos en medio de este mundo que absorbe, que atrae, pero que nosotros hemos sido escogidos de parte de Dios para hacer algo diferente en este mundo y en esta sociedad que tanto nos está contaminando. Muchas veces como cristianos nos dejamos llevar por las cosas que no nos convienen. El testimonio, hermano, es algo bien importante. Es bien importante que nosotros como cristianos sepamos que debemos guardar nuestro testimonio. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir para seguir esas instrucciones que Dios tiene y que nos ha encomendado a través de su palabra. No las vamos a ir a buscar a otro lado, no vamos a ir a buscar en alguna persona, las vamos a encontrar clara y específicamente en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros hemos desarrollado esa capacidad de entender lo que leemos? O muchas veces quizás lo leemos, pero no lo queremos entender. ¿Qué estará pasando muchas veces en nuestro cristianismo? Leemos, no comprendemos lo que leemos, o lo comprendemos o hacemos como que no lo comprendemos. Parece trabalengua, pero no. Sino que es dejarle en su corazón que usted tiene que leer la Biblia y tiene que también entender lo que ahí está escrito. Muchas veces usamos la Biblia a nuestra conveniencia o nuestra forma. Ahora, gracias a la tecnología, hay una infinidad
de cosas que nosotros podemos encontrar en la internet, los jóvenes. Es fácil andar una Biblia en el celular, usted la descarga y ahí la anda, en cualquier momento usted la puede ver, se nos facilita. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no estamos interesados, andamos cualquier cosa en nuestro celular, pero lo último que andamos como cristianos es una Biblia. Y entonces cuando tenemos dificultades, problemas, ¿dónde vamos a ir a resolver? Si no leemos nuestro instructivo, si no leemos nuestro manual, si no estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña. Ser obedientes a lo que ya sabemos que Dios requiere de nosotros. Ese es un paso que nosotros debemos de considerar muy importante. Ser obediente, dice, ser obediente a lo que ya sabemos que Dios requiere de nosotros. ¿Sí o no, hermanos, que nosotros ya sabemos lo que Dios espera de nosotros o requiere de nosotros? ¿O alguno de nosotros tendrá alguna duda y no sabrá qué es lo que Dios espera o qué es lo que Dios quiere de parte de usted? Si usted tiene duda de lo que Dios quiere o espera de parte de usted, tiene que meterse más. Tiene que venir y escuchar más culto. Tiene que leer más su Biblia. Pero yo creo que a estas alturas todos de nosotros sabemos lo que Dios requiere y espera de cada uno de nosotros. Vamos a irnos más adelante a Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. Amén, hermano. Yo no amén. Muy bien. Dice, y Samuel dijo, ahí se lo está diciendo al rey Saúl, si usted ya ha leído ese pasaje. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, oiga bien, que la grosura de los corderos. Obedecer es mejor y prestar atención. Ahí Dios nos está dando el parámetro que nosotros debemos de hacer para seguir ese camino que ya tenemos. Fíjese bien, obedecer, fíjese que en la época de la cual se habla aquí, en el Antiguo Testamentaria, los sacrificios eran parte importante de los rituales, eran muy importantes. Y el profeta y Samuel, que era profeta y sacerdote, hacía parte de esos rituales con el pueblo de Israel. Pero fíjese qué interesante que un sacerdote, el cual conocía todos esos mandamientos que habían sido establecidos por Dios para que el pueblo de Israel fuera, le buscara y ofrecieran ese sacrificio, pues Jesús no había venido y había necesidad de cubrir únicamente, ¿ya? Porque no se quitaban los pecados antes de la venida de Cristo, solamente se tapaban. Era parte de la expiación que hacían los sacerdotes. Pero fíjese, importante la enseñanza que nos da este versículo 15, 22, porque un sacerdote, sabiendo lo importante que era que el pueblo pues ofreciera esos holocaustos, ofreciera esos sacrificios, ¿qué le estaba mandando él a hacer al pueblo? Repítamelo, son dos cosas que están en los versículos. ¿Qué le estaba mandando a hacer, hermanos? Primero, obedecer. Y de ahí, escuchar, poner atención. Si no desarrollamos esa capacidad de saber qué es lo que el Señor nos va a hablar en cada prédica, estamos en problemas, porque venimos a la iglesia y salimos igual, y ese no es el objetivo. El objetivo es que cada vez que nosotros vengamos, invirtamos tiempo y nos sentemos, algo especial Dios haga en la vida de cada uno de nosotros. Porque ¿de qué sirve que nos levantemos temprano, que podamos invertir parte de nuestro tiempo, estar en la iglesia, estar sentado, escuchar que el pastor Roberto no predicó y que pusieron a otro hermano? Y no, ¿verdad? A mí me gusta cómo predica el pastor Roberto y ni modo voy a tener que escuchar al que está aquí, al que dejaron. Si usted no tiene esa disposición
de poder ser obediente a lo que la palabra de Dios dice, ni escuchar, como le dije, estaba leyendo ahí un teólogo, no sé, un nombre alemán ahí raro, que decía, cada vez que yo me siento en una iglesia a escuchar la palabra de Dios, estoy orando, pidiendo al Señor que me hable a través de la persona que está ministrando, porque no importa la persona que está al frente, cuánto conocimiento tenga o cuántos le haga falta por saber, lo importante es que Dios me ministre a mí con una palabra. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Escuchando, hermano, escuchando, saber escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida, obedecer lo que la palabra de Dios enseña, porque si no, todo el tiempo que nosotros invertimos aquí es en vano, está perdido. No hay fruto, no hay bendición. Si yo estoy aquí y salgo a vivir como que soy del mundo, si yo estoy aquí y hago cosas que están en contra totalmente de lo que la palabra de Dios enseña, no estoy haciendo nada. Y muchas veces eso nos pasa, por eso no vemos resultados en nuestra vida. Por eso nuestra vida no avanza, no crece, no progresamos en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque venimos y pensamos que estamos en la antigua religión, escuchamos y nos vamos y ¿qué aprendimos? No aprendimos nada. Y algunos de ustedes no me dejarán mentir que venimos y abrimos la Biblia solo el día de culto. Y oramos solo el día de culto. No me va a dejar mentir porque a mí me ha pasado. Vengo y abro la Biblia solo cuando vengo al culto. Vengo y oro solo cuando estoy en ministración de fe. ¿Y qué pasa con esos otros días que hemos pasado lejos de la iglesia? Entonces, ¿pero qué nos enseña la palabra? Orar en todo tiempo, no dejando de congregarnos. Y algunos, como dice el pastor, venimos cada semana, pero cada Semana Santa. Entonces, ¿cómo queremos ver resultados en nuestra vida si no estamos siendo obedientes a lo que la palabra del Señor nos enseña? No es solo de venirse a sentar, hermano, es de vivir conforme a lo que la Biblia manda, conforme a lo que la Biblia enseña, porque nada cuesta decir, no tengo nada que hacer. Una hora en la iglesia hay que recortar unos cultos, una hora voy a ir, voy a escuchar, pero no voy a poder nada por obra. Lo siento, hermano, se ha estado engañando toda su vida, porque esto no es así. Esto es que nosotros venimos aquí a fortalecernos. El cristianismo no se vive en una iglesia. El cristianismo se vive allá afuera, cuando usted tiene que enfrentar los problemas y tiene que pensar cómo lo va a hacer. Si lo va a hacer con la mente de Cristo que mora en usted, o lo va a hacer como el mundo lo hace. Quizás confiando en las personas, dependiendo de otro, esperando algún trance. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a resolver esa situación? Ahí donde uno demuestra si es o no es hijo de Dios. Si es cristiano o no es cristiano. Las personas de su trabajo podrían dar testimonio de que usted es hijo de Dios. De que usted, ¿verdad?, ha dicho abiertamente, sí, yo creo en Cristo, o lo esconde porque hay muchas cosas que tiene su vida que no agradan ni están acorde a lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces quizás, muchos de nosotros, los jóvenes quizás no dicen en las escuelas si son cristianos, en el instituto, no lo dicen, no lo mencionan. ¿Por qué? Porque muchas veces sus acciones o su forma de comportarse no va acorde a lo que la Biblia enseña o la Biblia manda. Allá en Timoteo le decía, huye de las pasiones juveniles, les decía a los jóvenes, huye, o sea, no te quedes ahí, no puedes ser parte del grupo. O sea, siempre hay un grupo que se quieren hacer los graciosos, que se quieren hacer los populares y andan haciendo muchas cosas que no van conforme a lo que hace un hijo de Dios. ¿Por qué te vas a quedar en ese grupo? ¿Por qué te vas a portar o te vas a comportar como se portan ellos? Porque no vas a demostrar que verdaderamente sos un hijo de Dios y vas a testificar del poder que hay en Dios. Muchas veces nos da vergüenza. Muchas veces estamos totalmente en contra de lo que Dios enseña. Entonces ahí está una gran clave en este versículo, ¿verdad? Donde Dios nos enseña que tenemos que ser obedientes, tenemos que saber escuchar. Vamos a ver ya creo que ya casi para ir terminando, ser obedientes a lo que ya sabemos que Dios requiere de nosotros. Primera de Samuel, eso ya, es lo último. Escuchar todas las instrucciones que vienen de su palabra. 3, vamos a volver al 3, hermanos. El versículo 19 dice algo bien interesante. Fíjese bien, el versículo 19, quiero cerrar ya. Ya casi va. Falta. Bueno, todavía me queda. Bueno,
yo estoy acordando. Quiero que tomemos en cuenta el versículo 19, fíjese bien. Esto creo que es lo que cada uno de los cristianos tendríamos que hacer. Sé que esto del cristianismo es una carrera, hermanos. Quizás ahora sí las cosas las hicimos bien, anduvimos conforme a lo que Dios manda y lo que Dios espera y lo que Dios desea, pero puede ser que el día de mañana pues tengamos algún tropiezo. Eso es entendible, somos humanos. Estamos pues compuestos de esta carne, ¿verdad? Como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Pero el objetivo del cristiano es que si tenemos una caída, porque es, ¿verdad?, lógico por lo que estamos en esta carne, pero lo que no se vale es que se quede ahí tendido, que espere que alguien lo vaya a levantar y me caí, ¿verdad? Como algunos hermanos que dicen estoy caído, que están esperando que lo lleguen a levantar o qué. Sabemos que lo dicen en sentido figurado, no es que literalmente está entendido, sería bueno, mejor ve. Tal vez si alguien lo ve ahí caído, llegue y lo levanta, sino que muchas cosas nosotros tenemos que arreglarlas. Si hemos hecho algo malo, hemos hecho algo que no agrada a Dios, tenemos la oportunidad para restaurarnos, para levantarnos. Y dice la palabra que abogado tenemos ante el Padre. Pero yo no quiero abogado, mejor que me condene de un solo, diríamos algunos. Veamos lo que dice ese versículo porque a mí en lo personal me gusta mucho. Fíjese bien lo que pasó con Samuel. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Palabras de quién? Bueno, la palabra que él tenía en ese momento. Dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ese quizás es el reto o el anhelo que nosotros deberíamos de tener. Y la primera parte del 19 dice, y Jehová estaba con él. ¿Cuántos deseamos que Jehová esté con nosotros? Dios está con nosotros, claro que está con nosotros, pero muchas veces nosotros contristamos al Santo Espíritu que ha sido dado, lo contristamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Muy bien, entonces Dios, ¿verdad?, se aleja un poco de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere y desea que así como fue Samuel ejemplar en toda su vida, que Dios lo escogió, que fue entregado desde los 3 años, a los 12 se le presentó la primera vez, él fue obediente al llamado y le dijo, heme aquí, y también al final dice que todos conocían y que él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, cada vez que nosotros escuchemos un sermón, pongámosle atención, pongámosle cuidado, pongámosle corazón y que nuestro deseo sea lo que la Biblia enseñe, que ninguna de las palabras que Dios nos ha dejado escritas puedan caer a tierra, o sea, puedan ser en vano, sino que siempre haya una motivación de parte nuestra para ser obediente con lo que Dios enseña, con lo que Dios demanda, con lo que Dios quiere. Porque no es que si yo quiero o no quiero, o le da la opción, si usted quiere, diezme, si no quiere, no diezme. Si usted quiere, cásese, si usted quiere, no se case. ¿Verdad? Quizás en las bodas colectivas me voy a casar con mi esposo porque solo a los civiles nos hemos casado. Así que probablemente lo más seguro es que estemos ahí el 29, no sé cuándo va a casar el pastor, por la iglesia, porque no nos hemos casado por la iglesia. Entonces, no es lo que yo quiero, porque él estaba esperando una fiesta, pero desde aquí que la fiesta venga, mejor nos casamos, ¿verdad? Con lo que Dios dé, ahí el 29, con todos los hermanos que quieran arreglar su vida, porque no es lo que yo quiero, ¿ya? Yo quisiera esto y lo otro, pero como no quiero gastar, mejor me voy a casar así nomás. En las bodas colectivas, porque no es lo que yo quiero, hermano, no es lo que yo deseo, es lo que Dios manda, ¿verdad? Y en la medida que usted sea obediente y haga las cosas conforme a lo que Dios enseña, entonces vamos a recibir de Él todas esas bendiciones que nunca vamos a alcanzar si estamos fuera totalmente de la voluntad de Dios. Así es que le dejo esta palabra en su corazón y le digo, cada vez que alguien se pare aquí, aunque no sea el pastor Roberto, usted ore para que esa persona sea usada por Dios y que esa palabra pueda caer en el corazón de ustedes, pueda ser ministrado y pueda recibir de Dios toda esa fortaleza, toda esa sabiduría que usted necesita para vivir como hijo de Dios en victoria. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje.
quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo, invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros, predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal, Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.